Restitución de menores es el tema que vamos a tocar con el licenciado Alonso Galván, como todos los miércoles. ¿Cómo estás, Alonso? Bienvenido. Muy buenos días, Amelia. Muy bien, muchas gracias. ¿Ustedes también? También, muy bien. Muy bien. Para ser miércoles estamos rete bien. La verdad que hombre. sí, ¿Y para luego seguir de aprendiendo. vacaciones? Sí, pues de los que se fueron de vacaciones. Ya sé, hay muchos de vacaciones. Pues gracias a Dios porque nos dejan los lugares aquí enfrente. Sí, hasta encontramos estacionamiento. Sí, hay estacionamiento más fácil. Aquí en el centro de Querétaro se nota una tranquilidad especial. Al ratito ya empiezan a llegar los turistas. Y una cosa que tranquilidad nos da en el gusto. tráfico. No, el tráfico es una maravilla. Los niños se van de vacaciones y el tráfico se va a la mitad. Sí, Así es. qué rico. Es impresionante. Hay que disfrutarlo y hay que aprovecharlo. Sí, por ¿no? supuesto. Y hablando de los niños que se van a la escuela, vamos a hablar de los menores. En esta ocasión, de la restitución de menores. ¿A qué te refieres? ¿Qué quiere Bien. decir este término? Claro que sí. Hablar de restitución es regresar al menor a donde debería de estar, ¿sí? Hemos platicado que sobre la custodia de los hijos, que la ejercen ambos padres cuando viven juntos. Sin embargo, cuando se separan, los hijos quedan bajo la custodia o la guarda de cualquiera de los padres. Normalmente es la madre. Normalmente es la madre. Tradicionalmente se consideraba que la mamá era la única que tenía la capacidad para cuidar a los hijos, sobre todo cuando estaban muy pequeños, para alimentarlos, ¿no? Sobre todo cuando están amamantando a los bebés. Dice, solamente la mamá, y así se pronunciaba la autoridad. Sí. Deben de estar bajo la custodia de la madre porque es la única que puede atender sus necesidades. Sin embargo, sabemos que la Corte ya se pronunció en el sentido de que cualquiera de los dos padres, sea papá o sea mamá, puede hacerse cargo de la custodia de los hijos, de los cuidados de los hijos. A cualquier edad, Alonso. Cualquier edad, incluso para alimentarlos cuando están a meses de haber nacido. ¿Por qué? Porque la misma Corte se pronunció en el sentido de que hay fórmulas que ahora a los bebés ya les puede dar una fórmula y papá se las puede dar. ¿Sí? Entonces ya no es necesario que permanezcan al lado de la madre. Y en ese sentido, en casos muy especiales, la custodia se le otorga a los padres. Y entonces el papá es el que ejerce la custodia, y en el momento que se otorga la custodia, o mamá cuando tiene la custodia, en el momento que se ejerce la custodia o la guardia de uno de los hijos, también se señala un domicilio de depósito. Aquí, cuando se separa la pareja por cualquier circunstancia, pues ambos, si es que no tienen conflicto alguno entre ellos, deciden cómo va a quedar la custodia de los hijos, ¿no? Entonces, hoy sabes que tú, mamá, te vas a quedar con ellos y yo voy a estar al pendiente de ellos, los voy a visitar, voy a venir por ellos, etcétera. Cuando se ponen de acuerdo es lo ideal porque es para bien de los hijos, y los hijos no tienen el problema que se da cuando hay conflicto entre los padres. ¿Es ¿sí? frecuente que se pongan de acuerdo los padres? No es muy frecuente, desafortunadamente. ¿Son más los casos donde no se ponen de acuerdo? Así es. Fíjate que yo creo que sabemos, la experiencia nos lo dice, que cuando una pareja se separa es por alguna situación de problema, ¿sí? Y puede ser un problema muy pequeño, puede ser una situación mínima, pero a veces la hacemos grande. Sí, no sabemos resolver los problemas. No sabemos resolver los problemas. No nos llevamos tú y yo, pero bueno, vamos a arreglarlo civilizadamente. Sí, y aparte cuando permitimos como pareja, como persona, que intervengan terceros. La suegra, el suegro, los hermanos, amigas, amigos, ellos vienen a empeorar la situación de la pareja, ¿sí? ¿Por qué? Porque no conocen realmente cuál es la problemática que tienen. Pero cómo son muy buenos para opinar. Sí. Ahí nadie nos la gana, ¿no? ¿Sabes qué? No te dejes. Oye, espérate, que a mí me pasó algo similar. Ya le veía yo la cara. Esto. Claro, mándale esto y dale donde más le duela. Y eso es lo que hace grande los problemas de las parejas, y quienes lo resienten principalmente son los hijos. Pero bueno, se separan las parejas y tienen un acuerdo sobre quién se va a quedar con la custodia. Se señala un domicilio, aquí vas a vivir, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando no es así, cuando se da un conflicto y recurrimos a la instancia gubernamental, que pasa a un juez, pues el juez va a determinar quién se va a quedar con la custodia de los hijos. Y de igual manera va a determinar las convivencias del que no va a tener la custodia, ¿sí? Y un domicilio, que es importantísimo, siempre va a haber un domicilio donde se va a constituir la guarda de los menores. Pero a veces hay casos en que, como ejemplo, mamá dice, yo tengo los hijos y sabes que yo ya me voy, ¿sí? Me voy a ir a Chihuahua porque allá está mi mamá, allá están mis tías, mis primas, y a mí me interesa irme para Chihuahua, y se va y se lleva a los hijos, ¿no? Entonces el que se queda aquí dice, pues, ¿qué hubo? Un momento, yo también tengo derecho, yo soy el padre, ¿no? O viceversa, que fuera al revés, que papá se lleva a los hijos y mamá se queda aquí. Y entonces, ¿qué es lo que sucede en estos casos? Bueno, el papá que prácticamente fue privado de la convivencia para con los hijos puede demandar precisamente que los hijos regresen al domicilio que fue señalado para constituir su guarda. Si de manera extraoficial o extralegalmente no lo consigue, hablando con mamá, hablando con papá, quien se haya llevado a los menores, entonces puede recurrir a un juez, a la instancia legal, para demandarle la restitución
de los hijos, que es que regresen mis hijos al domicilio. Aquí, ¿por qué? Porque yo también tengo derecho, y no solo yo, es el derecho de mis hijos a convivir para conmigo, ¿no? Y mamá se los está llevando o papá se los está llevando. Entonces, juez, ¿sabes qué? Mamá se llevó a mis hijos y sin aviso, sin autorización, sin consentimiento de nadie, y yo vengo a solicitarte o a demandarte que iniciar el procedimiento de restitución de los menores. Cuando se da un divorcio, el juez determina quién va a tener la custodia de los hijos, o sea, quién los va a cuidar. Efectivamente, en el divorcio se determina. Así es. Si ellos no se ponen de acuerdo, los divorciantes no se ponen de acuerdo, el juez va a decidir quién se va a quedar con la custodia. ¿Sí? Y eso quiere decir, si son menores, que no los pueden separar o no pueden cambiar de estado o de ciudad, o hasta dónde van los reglamentos. ¿Se podría pedir permiso o cómo se haría? En casos excepcionales, como ejemplo, cuando hay necesidad, como ejemplo por cuestiones de trabajo, por cuestiones de que aquí no tengo nada, o sea, él se quedó con la casa donde vivíamos, o no era propia, ya la perdimos, no tenemos dónde vivir, pues me voy a casa de mi mamá y allá tengo mi familia en México, en Guanajuato, ciudad, me voy para allá porque no tengo otra opción, y entonces el juez puede autorizar que el domicilio de depósito de los hijos quede en otra entidad. ¿Sí? Tiene que avisar el papá que se lleve, el papá o mamá que se lleve a los hijos. Así es, efectivamente, y el papá que se queda aquí, si no se va para allá, pues sí tendrá la oportunidad de ir a convivir con los hijos, ir por ellos, incluso hasta traérselos aquí para convivir con ellos, pero regresarlos a su lugar donde estableció su nuevo domicilio. Ahí tengo una duda, ¿solo se avisa o la otra parte tiene que dar el permiso, estar de acuerdo para que se lo lleve? Tienen que estar ambos de acuerdo. Si no se ponen de acuerdo, nuevamente juez. Aquí la importancia de que más vale que platiquemos las partes y lleguemos a una amigable composición, a un acuerdo, y no que un tercero, como es un juez que ni nos conoce, que no tiene nada que ver con nosotros, va a decidir por nosotros, pero es muy difícil y normalmente es una autoridad, un juez, el que determina el lugar, la custodia, el domicilio de los hijos. Que no sabe si se van a ir a Chihuahua, si en Chihuahua la tía o la mamá se me está ocurriendo cualquier cosa, no conoce la situación de la familia, ¿no? Entonces, me imagino que aquí lo que tiene que ver el juez es pues resguardar la seguridad, de los pequeños y el interés de los hijos. Si se va a ir con el papá, que a lo mejor es violador, por decir algo, pues no sería lo correcto. Así y es. esa situación la conocen los papás. Así es, por supuesto. Familiares. Pero también hay una situación, como ejemplo, cuando hay conflicto de la expareja, es decir, ya se separan, pero hay conflicto entre ellos. En algunas ocasiones hemos comentado que cada quien tiene una fuerza para aplicársela al contrario. Oye, ¿sabes que yo soy el proveedor de los recursos económicos? Pues te los voy a limitar o no te voy a dar recursos. Oye, yo tengo a los hijos, a ver cuándo los ves, ¿sí? Te voy a limitar las convivencias, y empiezan situaciones esas que agravan la relación de los hijos para con los padres. Y hay casos en que incluso los hijos son sustraídos del país, ¿sí? Y ahí viene la extradición, la restitución internacional, ¿sí? Más complicada, pero no tan difícil como para decir, híjole, si mis hijos se los llevaron a Estados Unidos o se los llevaron a Europa, en el problema en el que me voy a meter, porque ¿cómo los voy a recuperar? Aquí lo importante es saber a dónde se los llevaron. Es más complicado. Para sacar al menor del país no debe de haber una autorización de parte de la otra parte de la pareja, sí, es papá correcto, o mamá. Es correcto. Sin embargo, en algunas ocasiones se da como ejemplo la salida de los menores de manera ilegal. ¿Sí? De manera ilegal, vamos a decir, a Estados Unidos. Tengo la facilidad de irme a Estados Unidos sin necesidad de un documento, sin necesidad de pasar por una garita, por una aduana, y me los llevo de manera ilegal, saco a los niños. Pero también hay el caso, como ejemplo, cuando los niños tienen una doble nacionalidad. ¿Sí? Es muy frecuente. Ahorita los mexicanos viajamos, o viene mucha gente de otros países, se casan. Y hay muchos matrimonios mixtos, y existe la doble nacionalidad de los hijos. ¿Y qué pasa? Yo inicio un procedimiento ante juez familiar, y el juez le dice, ¿sabes, juez? Tengo temor de que se lleve a mis hijos, ¿sí? Y el juez, exhíbeme los pasaportes de los menores, ¿sí? Pues aquí te van mis pasaportes. Con doble nacionalidad. Mexicanos, ¿sí? Pero me quedo con el extranjero. Y cuando me voy, lo saco con mi pasaporte extranjero, ¿sí?
O si me deshago de los pasaportes, voy a mi embajada, voy a mi ¿me dan otro? consultorio y denme otro pasaporte, necesito salir con mis hijos y se los llevan. Y ahí es cuando se vuelve la cuestión de la restitución internacional y es muy complicada. Y para poderla obtener, pues obviamente los países a los que se lleven a los menores, pues tienen que formar parte de esos países que existen tratados internacionales para la restitución de menores, como ejemplo los tratados de La Haya, ¿no? Sí, dicen, si no forman parte va a ser muy complicado que se dé la extradición, ¿verdad? La recuperación. Vamos a hacer una pausa y regresamos con este tema y damos oportunidad para que si ustedes quieren hacer alguna pregunta, lo puedan hacer 442-238-5255. Conozco el caso de una persona cercana que el papá se llevó al niño a los 3, 4 años y durante 30 años no lo pudo ver. No lo pudo ver, ni rastrear, ni seguir, ni sabían en dónde estaban. Pero con este y otros casos que ustedes nos puedan platicar, regresamos. Que parece muy sencillo cuando es aquí en Querétaro y bueno, si se fueron con el papá, se fueron con la mamá, pues el papá o la otra parte pues reclama que ahora los quiere ver, que no se lo lleven a otra ciudad. Pero ahorita nos quedamos con el tema de cuando se los llevan a otro país, entonces ya se vuelven problemas internacionales. Y comentábamos pues de esta mamá que el papá le dice, me voy a llevar al niño al cine, y como el de la tienda que estaba así, estaba llena de gente en cine, en 30 años no vio al hijo. ¿Suceden estas cosas? Sí, ¿O son de telenovela? Son de pareciera de telenovela, sí. Hay casos que son muy especiales, independientemente de que hay tratados internacionales donde se tutela el interés superior de los menores, donde se maneja mucho la cuestión de la restitución de menores, pues también sabemos que hay países que aunque formen parte de estos tratados internacionales, se resisten a dar seguimiento a los procedimientos de restitución de menores, ¿sí? Y la razón, como ejemplo, en Europa hay países que tienen un problema muy grande por la cuestión de que no hay pocos niños, no hay niños, y son países de adultos mayores, ¿no? Entonces, dice, ellos lo que les interesa es tener hijos, incluso mantienen a las familias, dan una cantidad determinada por cada hijo que tienen. Pero la gente en Europa no quiere tener hijos. Entonces, cuando hay hijos, son sobreprotegidos por los gobiernos de estos países, y a veces, independientemente de los tratados internacionales, cuando se promueve la restitución de menores internacional, en ciertos países hacen caso omiso o hacen como que se traspapelan las cartas rogatorias que se mandan de México, vamos a hablar de nuestro país, de México para allá, para la restitución de menores. Entonces, ¿sí? Como que se traspapeló la petición y este niño que era mexicano, que se lo llevó el papá o mamá, se queda allá. O ahora bien, que pudo haber sido nacido en aquel país, sí, pero pues, alguno de los papás es mexicano y tienen la doble nacionalidad, entonces, pero estaban aquí, estaban aquí en México. Por alguna situación se vienen a México y en la primera oportunidad pues se regresan al país, el extranjero, y se lleva a los hijos, ¿sí? Y entonces el que se queda aquí, el mexicano, pues tiene el problema muy grande. La ley es muy clara en cuanto al procedimiento para la restitución, es un procedimiento muy sencillo y hay medidas precautorias o provisionales que se puede tomar por cualquier juez, ¿sí? En el sentido que en el momento que tú inicias un procedimiento de restitución de un menor, puedes solicitar esa medida urgente para que se venga para recuperar a tus hijos, ¿no? Entonces lo solicitas al juez, el juez de manera inmediata autoriza la restitución del menor, se mandan las cartas rogatorias a través de relaciones exteriores y se hace lo propio ante el país donde se encuentran los menores. Pero para que regrese, se empieza el problema ya. ¿Por qué? Porque también en otros países tienen su propia reglamentación, su propia legislación. Y entonces allá inician los procedimientos para proteger a los hijos que tienen la nacionalidad del país donde se encuentran. ¿No hay tratados internacionales? Son los de La Haya, sí, los tratados de La Haya, donde se establece que la reciprocidad en este tipo de procedimientos, ¿sí? Donde se dice que, como ejemplo, la primera instancia para promover una restitución, bueno, evidentemente es la Corte, ¿no? Es la Corte, pero existe la Secretaría de Relaciones Exteriores. En el momento que la Secretaría de Relaciones Exteriores recibe una carta o una orden de un juez para iniciar el procedimiento de restitutorio, incluso las personas pueden recurrir de manera directa a Relaciones Exteriores y tratar de iniciar estos procedimientos. Las Relaciones Exteriores tienen la obligación de iniciar el procedimiento ante el país, ante el gobierno del país donde se encuentran los menores, para efecto de poder recuperarlos. Sin embargo, también hay situaciones muy particulares. La ley establece, hay que tomar el consentimiento de los menores.
Si son menores que ya están en posibilidad de decidir ¿En dónde me quiero quedar o con qué papá me quiero quedar, pues ahí va a estar el problema. ¿Qué es? ¿No? ¿A partir de 7 años? A partir de 7, 8 años ya los niños ya tienen más o menos una idea con quién están mejor. Y si por con mamá algo o con dicen papá. que se quieren quedar con alguno de los dos. Es correcto. Aquí, como ejemplo, la legislación establece que para que el menor pueda tener la posibilidad de decidir, debe de haber cumplido de los 12 años. Sin embargo, hay procedimientos donde se siguen a través de cuestiones de psicología para ver determinar la capacidad de los menores para decidir. ¿Sí? ¿Qué capacidad tienen? Si tienen 5, 6, 7 años, tú los sometes y sabemos perfectamente que un niño de 5 años dice, con mi mamá. ¿Sí? O con papá, yo me quiero quedar con papá. Y obviamente ante personal especializado del área de psicología, si manifiestan ese sentir, obviamente le van a informar al juez, ¿qué crees que se quieren ir con papá? No se quiere ir con mamá, entonces el juez tiene que respetar la determinación del menor. ¿Sí? Ahora, cuando uno, vamos a suponer, hay un hermanito que tiene 11, 12 años y el más pequeño tiene 7 o 6 años, pero el de 11 años dice, oye, yo me quiero ir con mi papá o me quiero ir con mi mamá, pues no los van a separar. Entonces, si ya hay como mayorcito, la determinación principalmente del mayor. Del mayor. Sí, del mayor, porque no los pueden separar. A lo mejor el menor dice, no, yo no me quiero ir. Pero aquí hay que valorar qué es lo más conveniente para ambos menores, ¿no? Si hay alguna duda de que puedan estar con el papá o la mamá que el menor decide, el juez va a determinar que se vayan con el que está decidiendo el mayorcito. Pero normalmente no se separa a los hijos, ¿sí? Okay. Aunque hay casos en que sí, un papá tiene un hijo y mamá tiene otro hijo. En un país y en otro país está el hermano. O aquí mismo en México. Sí. O aquí mismo en México. Pero sobre todo lo importante, dejan de ver el beneficio de los hijos, ¿no? Sí. ¿Qué le conviene? Ya es como juego de mesa, ¿no? Sí. O sea, ¿para dónde me conviene mover las cartas? Y así estoy bien. Claro, yo te chantajeo con el dinero y yo te chantajeo con los hijos y tú no los ves y yo no te paso la pensión y bueno, se vuelve una batalla campal. Exacto, y si quieres, si no, nos vamos a juicio y a ver qué pasa y pues la verdad, lo que siempre hemos dicho, los que se la llevan bien y bonitas son los niños y son los que menos culpa tienen. Y que hay juicios que nos decías, pueden pasar 5 años y... Efectivamente, no hay juicios eternos. Eternos. Y entonces, nada más vamos a pensar que aunque los tiempos legales sean para los juicios sean cortos, porque realmente son cortos, ¿sí? Un juicio que se inicia debe tener una sentencia a los 3, 4 meses. Sin embargo, como por cargas de trabajo no se respetan los tiempos. ¿Sí? Y entonces, en lugar de dictarse en 3, 4 meses, y además por los recursos que se pueden interponer en cualquier procedimiento legal, esos procedimientos duran 3, 4 años. Entonces, durante todo ese tiempo, pues existe el problema para con los hijos, ¿no? Que y aún diciendo que es urgente, como mencionabas, se solicita que sea de manera urgente, pero realmente la solución no la tienes de inmediata. No la tienes de inmediata. Es más fácil si es local, ¿no? Si es a nivel México. Cuando es ya internacional ya se complica aún más. Si aquí es complicado a nivel internacional. Pero dijiste algo muy cierto, cada vez hay más matrimonios mixtos, ¿no? De diferentes países. Es correcto. Entonces, ¿sí? Los niños nacen y tienen en automático las dos nacionalidades, los dos pasaportes, entonces pues voy a llevar al niño al circo, ya no hay circos, ¿verdad? al cine, a pasear un ratito, sí. A pasear al perro, ¿cómo no? Sí, y bueno, pues sí se complica. Sí. Ayer que nos decía alguien, es que no sé si quiero tener hijos porque está complicado el mundo. Si oye esta plática está más complicada. Ya sé, cada vez te dan menos ganas de tener hijos. Sí. Pues yo creo que si platicamos, si hablamos, si logramos ponernos de acuerdo, independientemente de nuestras diferencias, pues es lo mejor. Es lo mejor. ¿Para qué vivir? Carlos, pero en los divorcios, tú sabes que sacan el aguijón, o sacamos el aguijón, lo peor de nosotros. Dicen que si quieres conocer a una persona, divórciate de ella. Y entonces, ¿me lo cambiaron? Sí, desafortunadamente. Sí, es terrible. ¿En dónde te localizamos? Muy bien, en el teléfono 442-215-1011 y en redes sociales en Galván Nardoni, Corporativo Jurídico, estamos a sus órdenes. 215-1011 y bueno, muchísimas gracias por todas las asesorías que nos das y también nos paramos la antena, pero en serio. A seguir anotando dudas. Temas legales. Muchísimas gracias. Hasta dentro de 8 días. Gracias. Vámonos con Noé Medina, Activando la Economía, a ver qué nos trae el día de hoy. Activando la Economía, aquí en Confianza. Amelia, continuamos aquí en este espacio de Activando la Economía y nos encontramos con nuestro amigo que se llama Josué Padilla. Josué Padilla, ellos se dedican a vender, veo aquí que solderas, tubos, ¿qué se dedican a hacer? Nosotros nos dedicamos a la comercialización de aceros y metales para la industria. Muy bien, y queremos preguntarles cómo han hecho ustedes para activar la economía, algunas promociones o qué mecanismos han utilizado.
Pues ahorita lo que hemos hecho es promover lo que vendemos a través de folletos, a través de llamadas, salir a repartir tarjetas, entre otras cosas. Estamos viendo que en la puerta para activar la economía están solicitando personal. Sí, una sería vendedora y un chofer o operador de una camioneta para repartir el material. Bueno, si hay alguna persona interesada en trabajar con ustedes, ¿a qué teléfono pueden comunicarse? Si quieren se lo puedo pasar, número de teléfono es el 58, permítame un momento. Muy bien, y mientras les platicamos que Activando la Economía, todos los miércoles aquí con Amelia, está presente. Mire, el número es 5583 46 73 48, ya sea por WhatsApp o por llamada, no hay ningún problema. Muy bien, entonces están ahorita pues activando esta economía. ¿Cómo han sentido después de la pandemia? Pues ahorita lo que fue la pandemia sí bajó mucho lo que fue la venta, ahorita va subiendo un poco a poco y al parecer ahí vamos. Muy bien, estamos ubicados aquí en la avenida 5 de febrero, ¿qué número? Me parece que es el número 715. Muy bien, en el 715, y se llama el negocio Metales y Aceros Especiales. Pues agradecemos mucho el espacio y esperemos que alguien llame para que pues tenga chamba. No, muchas gracias a ustedes por tomarse un tiempo aquí con nosotros y que les vaya muy bien. Gracias, regresamos contigo, Amelia, al estudio. Activando la Economía, aquí en Confianza. Israel Salinas está con nosotros, pintor queretano, que bueno, ha puesto el nombre de Querétaro muy en alto y está empezando. ¿Cómo estás, Israel? Bienvenido. Hola, buenos días, Amelia. Un gusto estar aquí. Porque estoy muy contento. Realmente eres muy joven para todo lo que has logrado a través de la pintura y el dibujo. Sí, realmente me he enfocado muchísimo desde que soy muy joven y la verdad he disfrutado mucho el paso por la academia, por los diferentes talleres en los que he estado, que he impartido. Y realmente, ahorita voy a compartir algunas de mis piezas y me he enfocado mucho también en tener un lenguaje propio. Ajá. A pesar de que, como tú comentas, tal vez soy joven, pero también hablando desde el punto de vista pictórico, aún me falta mucho por aprender. Entonces, pues es algo que... ¿Qué te gusta pintar? Me encanta pintar objetos. En verdad creo que desde mi imaginario personal, los objetos son parte importante de lo que es nuestro contexto. Hay veces en los que... No quiero sonar muy cruel ni nada por el estilo, pero a veces siento que hay muchos objetos que tienen la misma valía o la misma importancia que a veces incluso personas. Son objetos a los cuales yo les llamo objetos sentimentales. Uh-huh. Algo que nos regalaron, algo que realmente nos recuerda algo. Claro, y que para cada uno puede tener muchísimo valor. Sí, hay cosas invaluables, ¿no? Claro. Uh-huh. Les soy sincera, ahorita que veía alguna de las pinturas de Israel, yo decía, no, eso es una foto. No puede ser pintura. Y no, es pintura. Ahorita vamos a ver algunas de ellas y decíamos, qué impresionante. Por ejemplo, aquí estamos viendo para nuestros amigos de radio un juego de cucharas. O sea, son 4 cucharas que parece que tuvieran vida propia, pero las ves y dices, ya nada más falta, vaya a comprarlas en tal lado. Parece que es una fotografía. Ahorita vamos a ver unas más. ¿Te gustan? Vean nada más, estos son unos dulces, déjenme decirles, una cajita de estos famosos nerds que vienen de 2 sabores, sí, que parece que apachurraste la cajita cuando ya se le salieron todos los dulces. Y yo creía que era una fotografía. Sí, desde el punto de vista pictórico también algunos de mis maestros me han llamado metarealista, en el cual pues intento acercarme lo más posible al realismo, no tanto desde un hiperrealismo como tal, pero sí me intento acercar mucho al realismo desde el enfoque de los colores, de la técnica en la cual hay un acercamiento al realismo, pero a la vez no hay. O sea, realmente si tú analizas las piezas, toco mucho en lo austero. Sí. No sé si me explico más o menos. Toco mucho en lo austero desde la parte medular o la parte de la factura. Entonces lo que busco es engañar al ojo. Engañar al ojo. Pues a mí me engañaste completita, ¿eh? Con todo y mis ojos nuevos que presumo, ahí parece que es fotografía y no. Y podemos ver desde una cajita de papas de la M, que pues casi que me las quiero comer, porque hay una copa de tequila, bueno, pues para que se resbalen las papas. Una cuchara con un cuadro de gelatina de limón que se ve
que es gelatina. Además, Sí. también haces dibujo. Sí, claro, yo creo que el dibujo es como una parte esencial para cualquier artista porque siempre el dibujo, como lo dijo alguna vez Salvador Dalí, es la parte más esencial y la parte más sincera en la cual un artista se puede desenvolver. El dibujo es base de todo. De hecho, yo imagino que los pintores empiezan con el dibujo, ¿no? Claro, creo Porque que el pintor tiene que trazar. digo, no es imposible, pero sí. No es imposible, pero sí es importante pasar siempre por ese proceso del dibujo. Obviamente yo no soy, dentro de los talleres que yo he impartido, yo soy un maestro en el cual pues creo que no hay dibujantes malos. O sea, en verdad, es algo que yo siempre he defendido, no hay dibujantes malos, cada uno dentro de su estilo. Así como dentro del arte también no creo en la competencia, simplemente creo en la conectividad y en la colectividad. Yo la verdad no, es algo que aprendí también ya desde hace algunos años. No se puede competir en el arte. O sea, realmente el arte es para todos y hay para todos. O sea, tanto lo que yo hago le puede gustar a muchos a algunos, a otros lo pueden tomar indiferente. Claro, has hecho una gran cantidad de exposiciones, muchas en la Ciudad de México, en el Museo En este momento estoy en el Museo Nacional. En el Museo Nacional. Y no cualquiera expone en el Museo Nacional de la Ciudad de México. ¿Cómo has llegado hasta ahí? Todavía lo que te falta por llegar, pero ¿cómo se llega? ¿Cómo se toca la puerta de un Museo Nacional? Realmente mi experiencia con el trabajo con los curadores y los directores creativos y directores de investigación del Museo Nacional fue a través de un colega que se llama Manuel Ortiz, al cual le agradezco muchísimo la oportunidad para poder estar ahí. Pero creo que es parte de lo que no es tanto tocar la puerta, sino también estar... Digo, en ese sentido el internet te ayuda mucho para que te puedan contactar o te puedan conectar con lo que haces, pero realmente creo que el trabajo habla por sí mismo. Claro, o sea, la puerta se abre con el trabajo. Sí, tampoco lo digo por Claro. presunción ni Sí. por nada, o sea, en Pero verdad así como tienes razón. se abren, se cierran algunas. Claro. Pero sí, el trabajo habla por sí mismo, en verdad. Y digo, aquí las imágenes que compartes, pues en vivo me gustaría que en algún momento las pudieran apreciar. Claro, que debe ser otra cosa total, como siempre es una cosa Sí, diferente una verlo a través experiencia. de la televisión o de una fotografía que estar enfrente claro. de una de las obras que haces. ¿Qué más te gustaría pintar? Pues ahorita estoy en un proceso creativo, por ejemplo, las cucharas que pasaron hace un momento, bueno, que la están pasando ahorita de nuevo Sí. el reel, son de las últimas piezas que he estado realizando. Esa pieza de las cucharas se realizó para una subasta aquí en el Museo de Arte Contemporáneo. Realmente estoy muy enfocado en lo que son los reflejos dentro de los objetos. Que en la cuchara se ve. Son Ajá, cucharas realmente, como si fueran ajá. plateadas, pero Ajá, hay una proyección. Entonces, Sí. pues realmente, aparte de lo que es en sí la pintura, porque la pintura hay que recordar que simplemente es pintura en una tabla o una tela, se genera esa parte de lo que les comentaba, ¿no? Un cierto engaño, una cierta ilusión. Entonces, pues tratar de proyectar esa parte, pues se recrea una segunda ilusión. Esto ya sería entrar como que en un tema tal vez ya un poco más metafísico, que me encantaría más adelante. Pero también estoy enfocado ahorita con respecto a lo que me preguntabas, también en la nueva producción, en lo que es mezclar más la tecnología con la parte de la pintura. ¿qué material utilizas? Por lo general utilizo acrílico y óleo. Acrílico. ¿Y te gusta más cuál? El óleo. El Sí, óleo. siempre me ha gustado más el óleo. ¿Más difícil que el acrílico? Yo creo que el acrílico es un poco más complicado por su maniobra. El óleo es un poco más flexible, aunque también realmente el óleo te exige mucho más el respeto de la mezcla de los colores. Israel, oigo a muchas personas que dicen, me encantaría pintar, pero o ya no, tú también lo has oído, me imagino, Sí, por tu miles de expresión. veces. Miles de veces, me encantaría pintar, no tengo la facilidad para hacerlo, o ya ahora que me retire voy a pintar. No sé por qué nos llama tanto el asunto, nos imaginamos así como en un paisaje hermoso y con nuestro caballete o algo así como de película. Ajá. Para aquellos que les gusta pintar y que a lo mejor nos detiene el miedo a la crítica, que finalmente digo, hay una edad en la que pues yo no pretendo exponer, nada más quiero pintar. ¿Por dónde empezamos? Realmente, pues el proceso que yo les comento desde jóvenes hasta mayores, pues obviamente no hay nada mejor que la práctica.
pero también empezar por cosas muy sencillas. Es como aprender a bailar, ¿no? Como cualquier arte, ¿no? A veces uno quiere aprender salsa, pero ya quiere ser el campeón de salsa en un mes. No, hay que empezar con Y no hay que empezar primero derecha, con izquierda. el 1, 2, 3, Sí. hasta el 6, ¿no? Me acuerdo algo así, es los primeros pasos. O sea, baila salsa además. Un poquito. Que ahorita podemos poner Un aquí y poquito. ahora también No, bailan. no, Pues qué aquí, horror. aquí la armamos. No, mejor les hago un dibujo. Sí, igual en la pintura puedes comenzar con retos sencillos y así poco a poco tú mismo te vas dando cuenta de lo que puedes mejorar, ¿no? Igual como andar en bici, ¿no? Todos recordamos cuando andamos en bici que se te tambalea y poco a poco vas mejorando. ¿Con qué material nos recomendarías empezar? Para pintura como tal, yo creo que con un poco ¿Con de un acuarela. lápiz? Con acuarela. Bueno, sí, el dibujo ¿Con como un base, lápiz? Sí. con un lápiz y colores, pero sí con acuarela y acrílico estaría súper bien. Ujú. ¿No das clases? Sí doy clases particulares, talleres, por lo general doy talleres en La Noria con la maestra Judith Guerrero. También he dado algunos talleres aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro, pero bueno, ya tiene rato que no. Pero ahorita me estoy enfocando en los talleres particulares. Y yo creo que tienes muchos clientes, ¿no? Para todos aquellos que, ay, quisiera pintar, pero no me animo, no me atrevo. Un poquito, sí, un poquito. Sí, Sí, qué bueno. Sí, me encanta a mí el trato personal, así, individual, porque se progresa muy diferente al grupal. Claro, que cuando tienes a muchas Al grupal, personas, ajá. claro. Digo que Y también ves me encanta el el grupal. interés personal, ¿no? El individual. Ah, sí, por lo que comentas, ¿no? Hay veces en las que las personas quieren aprender a pintar por la parte técnica, pero realmente como yo el desarrollo lo trato de llevar desde el punto de vista teórico personal, pues entonces pues ahí van saliendo más cosas de la personalidad de cada quien, entonces pues se vuelve muy enriquecedor la experiencia para ellos. ¿Nace el pintor o se hace? Y yo creo que un poco de los dos, ¿no? Yo creo que todos tenemos talento para algo y a veces cuando ya lo descubres, pues te sueltas y lo desarrollas mucho más. O sea, Yo creo sí que hay es entre pintores práctica y sí cierto talento, ¿no? Es como, digo, yo intento aprender a andar en patines, estoy de No es necio, ya me pegué y nomás no. Todas las rodillas floreadas, no es por ahí. Sí, Pero no es por ahí. el día que tomaste un lápiz, me imagino que hiciste maravillas desde pequeñito. ¿A qué edad? Sí, realmente, digo, yo era un niño, digo, así rápido en resumen una historia, yo era un niño enfermizo, yo soy ochomecino, nací mal de la flora intestinal, entonces pues, al menos los primeros 4 años de mi vida, pues, estaba muy, muy quieto, ¿no? Entonces, pues, mi abuela Gloria fue la que empezó a compartirme más lo de los plumones, del lápiz, y yo creo que por ahí me empezó mi gusto, o sea, en verdad creo que es algo que estoy agradecido de por vida que tan pronto me haya gustado, o sea, realmente era un niño que tenía mucha paciencia para dibujar. Entonces, pues era muy curioso que yo, un niño de 3 años, me podía pasar 2 horas dibujando sin levantarme, ¿verdad? Sí. Claro. Sí, Sí, digo, eres tampoco, tu talento, me clasifico como un genio, pero sí al menos pero- ese agrado por dibujar, sí. Y mientras más dibujas, mejor lo haces y te diste cuenta. Sí, vas resolviendo los problemas que le llamamos nosotros los artistas, los problemas prácticos. Entonces, pues recuerdo que de niño algo no me salía y lo rompía y lo volví a empezar desde ¿Otra cero. vez? ¿Y otra vez? Como una especie de, sí, de necedad, ¿no? Yo creo que sí. O tenacidad. Tenacidad también, Puede ser, determinación. sí. necedad, O si es de esa edad, pues la necedad terquedad. te llevó a donde has llegado hasta ahorita, tus 30 y tantos. Y de Sí. verdad yo creo que vamos a ver a un Israel muy, no sé, exponiendo Productivo. en los grandes museos a nivel internacional, porque sí te Esperemos, es veo la meta. Sí, la verdad mucho disfruto talento. mucho el arte y amo el arte, en verdad. Qué bueno. ¿En dónde te encontramos? ¿Redes? En Instagram estoy como painter-artist-isra-salinas. Está un poquito complicado, pero sí ahí me pueden encontrar. Y en redes estoy como Artista. A ver otra vez. painter-artist-isra Salinas. Ok. Así. Y en Facebook estoy como Isra Salinas Artista. Isra Salinas, artista. ¿Y ahorita tu exposición está en dónde? Estoy en el Museo Nacional. Nacional. Estoy sí. en el Museo Nacional hasta el 23 de marzo, me parece. Sí, 23 de marzo del 2023. Estoy en una exposición que se llama Pinceles Culinarios. Es un proyecto sumamente ambicioso que ya tenía cocinando, ahora sí que cocinándose, porque tiene que ver mucho con la comida. Ajá. Ya se tenía rato cocinando, como 3 años. Entonces es un proyecto en el cual expongo al menos de los artistas de aquí de Querétaro, con el maestro Gustavo Villegas. Estoy exponiendo con él, con el maestro Juan Carlos Valle, que también es alguien al que yo admiro mucho desde la secundaria, y en verdad estar exponiendo junto a él se me hace como que algo para mí impresionante, en verdad, sí. Espero que se puedan dar una vuelta, está en el Museo Nacional. Estaría muy bien. Y cuando tengas exposición aquí en Querétaro, pues avísanos. Claro, Sí. claro, sí, serán los Muchísimas primeros. gracias, mucho éxito, que sigan los éxitos y que llegues hasta donde quieras o hasta donde ni siquiera te imagines. Muchas gracias, Amela. Sí, esperemos que la salud y
y la paz mental nos dé para trabajar, porque el esperemos artista lo que sí. necesita mucho, en verdad. ¿Necesitas la paz mental para trabajar o la pintura te lleva a la paz mental? No, necesito la paz mental para trabajar. Realmente yo soy un artista que si estoy triste, No te no sale. sirvo. Ok, No. pues arriba el O estoy ánimo. preocupado. Sí. Arriba el ánimo porque Sí. sí, lo haces No, muy, está muy muy bien. bien. Gracias. Muchas gracias. Nosotros vamos a hacer una pausa. Está usted aquí en confianza, quiere comunicarse con nosotros. Hágalo a través de nuestra línea telefónica 442-238-5255. Volvemos.